Bienvenido a esta miniserie de cómo comprar una casa antes de los 30. Yo te voy a contar en 3 episodios mi trámite y cómo lo hice. El primer episodio, que es el día de hoy, contamos un poquito de la motivación o qué sucedió en mi vida que me lleva a la compra. No siempre la decisión de la compra fue, wow, quiero vivir sola, la independencia. No, para nada. De hecho, a mí no me gustaba la independencia. Como episodio 2 voy a mostrarte el acto de fe que yo tuve cuando no tenía ni un centavo y a través del trabajo, de la fe, de pedirle a Dios y de conocer el sistema financiero, cómo pude hacer esta compra. Y finalmente tenemos el episodio 3 en donde vamos a contarte cómo fue la firma, el trámite legal, cómo es ya tener una casa y qué tienes que hacer antes de que te entreguen la casa y no te pase lo mismo que a mí. Iniciamos con el primer episodio. Nunca pensé que me iba a comprar una casa sola. En mi cabeza jamás esto estuvo imaginado. Yo siempre fui la nieta, la hija primera de toda la familia, en donde nunca sabía hacer nada de la casa. No lo digo esto con orgullo, lo digo desde la realidad, porque mi abuela fue 100% ama de casa, entonces ella siempre nos ayudó con las cosas. Y más nos enfocamos, no solo yo, sino mis familiares, en crecer en el ambiente estudiantil. Dicho esto, jamás en mi cabeza estuvo, ok, voy a comprarme una casa sola y me voy a ir. No, porque yo pienso mucho en pasar con mi familia no es grande, somos poquitos, pero me gusta estar con ellos. Entonces lo de la casa no fue un motivador de, ok, ya tengo más de 20 años, quiero ser libre. Más bien la casa, yo la imaginaba cuando me casara, que mi esposo sería el que pague la casa y yo ayudaría con un poquito ahí o quizás ayudaría con los quehaceres de la casa. Esta es la idea que yo tenía, pero desde una mente pequeña y como saben, Dios siempre tiene mejores planes para nosotros y en este caso fue para mí. En el tiempo conseguí un muy buen trabajo y ahí me di cuenta de algo muy importante, que con mis primeros sueldos estaba botando el dinero como en vanidades, ropa de gimnasio, viajes, pero no, eso no iba a ser tan fructífero si seguía viviendo de esta forma. Después me di cuenta que tener estos gastos no me iban a llevar a nada. La vida, Dios me dio la inteligencia y la sabiduría para reaccionar y dije, mejor ese dinero lo invierto bien, porque el dinero se debe de reproducir, no gastar. Esto me llevó a estar viendo muchas cosas en internet. Creo que tú y yo vemos bastantes cosas en internet, como TikTok, Pinterest, y estamos scrolleando. Y esos gustos nos llevan a que el algoritmo nos muestre lo que realmente queremos. Parece magia, pero es así. Y a mí me mostraban lugares bonitas, casas elegantes. Entonces yo dije, wow, ¿por qué no tener mi propia casa? Yo vivo por una zona en donde está en construcción, hay bastantes planes habitacionales y un domingo le dije a mi mamá, vamos después de la iglesia a ver algún plan habitacional, sin tener $1 en el bolsillo. Porque lo primero que tú debes de hacer es conocer y saber qué bendición tú quieres, qué es realmente lo que tú quieres y con eso poder pedirle a Dios luego. Es importantísimo que tengas definido qué casa quieres, dónde la quieres, aunque no tengas $1 en el bolsillo. Y yo siempre soñaba con un estilo específico, que yo lo pueda hacer a mi forma, a mi esencia. Quería que este lugar hablara de mí y no solo sea una casa en donde yo quiero poner el dinero. Y básicamente esa fue mi motivación luego del tiempo de que encontré un plan en donde dije, wow, esto es lo que yo puedo pagar. Pero mi ignorancia, el inicio de toda esta búsqueda me llevó a hacer un mega error. Hace 4 años mi búsqueda empezó en la misma zona que les digo que es de mi mamá, en donde hay bastantes planes de habitaciones, ¿no? Es el Nuevo Daule, acá en Ecuador, al norte de Guayaquil. Pero rápidamente la realidad que vi fue que los precios estaban muy elevados, las casas venían en estado gris. ¿Qué quiere decir estado gris? Que no están listas para habitar, tú las tienes que adecuar con los acabados
y no venían ni con los básicos en el plan que yo había visto. Y lo más impactante era que, aún pagando $90,000 por la vivienda, yo tenía que invertir mínimo 10,000 más para poderla habitar. Entonces, mi economía en ese momento no me daba. Esto no me llevó tampoco a detenerme, sino a seguir aplicando la estrategia que les digo. Buscar, 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 ver y observar. Yo lo hacía cada 2 domingos, iba a visitar diferentes planes habitacionales. Y les voy a decir, no en todos me recibían de una buena manera. En uno me acuerdo tanto que se llama Visanda, me dijeron, ¿cuánto tú ganas? Porque aquí solo recibimos personas y solo damos cotizaciones a partir de $3,500 de ingresos. ¡Wow! Yo me caí para atrás cuando escuché esto. En fin, también había visto en otras ciudadelas, pero ya se me escapaba de mis posibilidades económicas. También quiero ser muy clara que el hecho que tengamos fe no significa que, bueno, para mí, quizás por otra persona que tiene más fe que yo, voy a buscar una casa de $500,000, ¿no? O sea, no, porque una casa solo es una parte del camino, luego tú te vas a ir dando cuenta que tienes que adecuarla, habitarla, seguirle invirtiendo dinero mes a mes, pagarla. O sea, hay muchos factores económicos extras a más allá de comprarte la casa. Pasaron siquiera unos 8 meses de que yo estaba ya ganando bien y que yo estaba visitando, hasta que por fin le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mira, yo creo que esa casa está bonita, aunque está un poquito costosa, la de $90,000, porque era como que la más barata que encontraba, voy a reservarla. Y bueno, yo le decía al vendedor que no me dé algunos acabados. O sea, ellos ya te los entregaban como que casi sin ningún acabado, pero igual tú le podías ir quitando cosas para que baje el precio total de la casa. ¿Qué significa esto? Que tú la puedas acceder, tú la puedas comprar a un costo menor, no porque te estén haciendo un descuento, sino que te están quitando, por ejemplo, las puertas, los anaqueles, el piso pavimentado del patio. Son todos estos extras que van subiendo el precio cuando tienes una casa. Yo hablé con el vendedor y le dije, ¿sabes qué? Esto no me lo incluyes. Eso como primera parte, y ese fue mi gran error, haber elegido esta casa. Porque después te vas a dar cuenta en los siguientes capítulos que yo también cambié de casa. Así que eso te lo cuento luego. Pero tú me vas a decir, María José, si tú tenías una familia en donde tu abuela te apoyaba, tu mamá se ve que es una buena persona, está pegada a ti, ¿por qué te quieres ir de la casa? ¿O qué desencadenó esta decisión de la compra de la casa? Siéndote sincera, cuando tú creces y ya tienes tu punto de vista, chocas con tu familia. Y no quiero que lo veas desde el punto de vista conflictivo, quiero que lo veas desde el punto de vista realista. No nos estábamos entendiendo en buenas palabras. Te pongo un ejemplo. Yo le decía, mamá, compremos tocino. No, mamá. No, María José, perdón. Tú debes de comer solo queso. Tocino engorda. Ya. Un pequeño ejemplo que no te lleva a una discusión, no te lleva a lanzarte las cosas por la cabeza, digamos una expresión que no está bien usada, pero la uso porque esa es una jerga ecuatoriana. Son realidades que yo a través de Dios y con las herramientas que Él me ha dado me di cuenta que, ok, yo tengo que respetar la visión, la manera de vivir de mis padres, de mi abuela, y yo debo de también formar la mía, porque yo recién estaba formando mis propios criterios. Tampoco esto fue por un capricho ni por una moda, porque de hecho esto no es un tema que tú ves en redes sociales, que lo haga una mujer soltera, sin novio y sin plata y sin padres. Así que aumentémosles que sin. Pero sí te puedo decir que yo he sido una mujer, gracias a Dios, bendecida en el aspecto de que siempre fue una iglesia en donde mi pastor me hablaba de dinero, que tú puedes trabajar, que tú puedes hacer. Siempre vi a mi madre trabajando, siempre vi a mi abuela trabajando, aún mi abuelita sin haber estudiado. Ella siempre ha tenido sus pequeños comercios y siempre vi a todas las mujeres que me rodean, que no fueron muchas, trabajando. Entonces, no creía que era incapaz. Lo único es que yo no veía a otras mujeres a mi edad comprarse una casa. Y aquí tocamos dos puntos. Primero, que el dinero no hay que botarlo. Cuando tú tengas una mejor oportunidad laboral en una empresa o estés ganando más a través de tus emprendimientos, negocios, apréndelo a usar.
que ese dinero te cree nuevos activos y no te esté generando más gastos. Como segundo punto, aprende también a identificar qué quieres y no quieres y no lo veas desde el conflicto, míralo desde tu personalización, míralo desde que estás creciendo y que estás formando tus propios criterios. Si hablamos de una compra de casa antes de los 30, esto mínimo fue como que a los 26 empezó la idea. Tenemos que ser bastante realistas que una casa no se compra en un mes. Tienes que ser muy puntual en eso en tu cabeza, porque aunque tengas el dinero en el bolsillo, tienes que conocer de pies a cabeza la casa que vas a comprar. Y te lo digo yo, que siento que tampoco es que estoy muy satisfecha con ciertas condiciones de la casa que realmente compré. Y por otro lado, yo también ya quería tomar decisiones propias, como priorizar qué comer, la educación financiera, la decoración, el confort. Siempre me ha gustado estar en espacios muy bonitos y como te decía, esto ya es conocerte a ti, lo vas desarrollando con los años y la madurez. No vas a entrar en conflicto con tu familia porque esa misma madurez te va a enseñar cómo comunicarte con tu familia. Y te cuento que mi madre y mi abuela no lo tomaron mal, más bien se alegraron porque dijeron, qué chévere, María José, que puedes hacer esto. Y ojo, te quiero decir que no soy la primera que hace este tipo de compras dentro de mi familia. De los 4 hijos de mi abuelos, todos tienen sus casas propias y también fueron compradas a la corta edad. Y te diría que tienen más de una, solo que yo recién estoy en mi primera casa y no me siento mal, solo que te lo dejo también como un factor de que no siempre las cosas son como las ves, ¿ya? Tienes que tomar lo que ves, lo bueno y dejar lo malo, como dicen por ahí, y saber tú mismo crear tu propia historia. Porque si no hubieran existido estas personas, tampoco yo no creo que no me hubiera comprado una casa. ¿Sabes por qué? Porque a mí me gusta mucho la comodidad, dormir bien, estar bien en mi espacio personal. Y no hablo simplemente de lujos, hablo de la paz y la tranquilidad que te da un lugar cuando tú decides cómo arreglarlo, cómo decorarlo y cómo tú estar dentro de ese lugar. Estas decisiones fueron por los factores de no quiero botar la plata, quiero la plata, tenerla con un propósito y tampoco quiero seguirme amoldando a costumbres, modismos de mi familia que no están mal, pero para la vida que yo quiero formar y que sé que Dios me ha creado es algo diferente, necesitaba un espacio diferente. Yo amo a mi familia, me llevo súper bien. Como les dije, me felicitaron, pero también fue un camino de cortar ese apego familiar que yo tenía. Imagínate que yo realmente en ese punto estaba ya decidiendo por mí. eh, no todas las personas creían en que yo lo podía hacer, me decían, sabes que mejor no, mejor esperar a tener un novio y tú compras los electrodomésticos. Pero no te dejes llevar a veces por los comentarios de otras personas, porque tú debes de saberte escuchar y conocer. Y eso es un punto que quiero recalcar en este episodio. Tú eres la única que te puede escuchar a viva voz de manera profunda, porque es Dios que te está guiando a tomar decisiones y debes de abrir los oídos, la mente para esto. Y por eso me compré una casa, porque no quería seguir gastando sin propósito, porque necesitaba el espacio propio en donde yo me pueda expandir. Y yo dije, bueno, aquí voy a hacer mis podcasts como este, aquí voy a hacer mis videos como los que ustedes ven en mi Instagram, o voy a hacer mis trabajos personalizados con mis clientes. Y efectivamente, gracias a Dios, todo eso se ha podido cumplir. Fue un camino largo, un camino de algunos tropiezos, de algunas lloradas también, pero un camino que no me arrepiento de haberlo vivido porque aprendí a tomar decisiones. Quiero dejarte con unas actividades desde este primer episodio. Si tú todavía no manejas su cuenta de ahorros del banco de una manera correcta, empieza a hacerlo. Hoy hay bastantes influencers de asesoría financiera y tú puedes aprender de ellos solo viendo su contenido gratuito y empieza a mover tu cuenta de una manera inteligente. Punto número 2, si tú todavía no has comprado cosas a crédito, empieza si sea con un lápiz de labios si eres mujer o si eres hombre con un televisor en una casa comercial como de Prati, como Artefacta, la casa comercial que a ti te parezca,
pero identifica bien la tasa de interés. Aprende bastante de tasas de intereses desde estas pequeñas compras hasta luego que vas a tener que comprar tu casa. Porque saber qué es una tasa de interés efectiva, qué es una tasa de interés anual, todo eso es muy importante al momento de comprar una casa. Te lo digo yo que gracias a Dios he comprado 2 carros de paquete nuevos, 0 kilómetros, he comprado mi casa y no solo mi primera casa. Yo ayudé a mi madre a comprarse su casa cuando nosotros éramos muy pequeñas con mi hermana. Yo tenía 16 años, ella empezó con la idea. Yo encuentro un trabajo a los 19 años y empecé a dar de parte de mi sueldo a mi mamá. Mi hermana fue su apoyo también motivacional y emocional y yo fui ese apoyo que ella necesitaba económico. Siempre en el camino, cuando tú te decidas a dar este acto de fe, Dios va a poner personas. En ese momento yo fui esa personita que Dios usó para bendecir a mi mamá y compramos nuestra primera casa. Ahí fue la primera compra de mi madre de una casa. Y yo vi cómo se hicieron todos estos trámites. Por eso en el siguiente capítulo te voy a contar cómo fueron los trámites para que tú tampoco te equivoques como mi mamá y yo hemos fallado. Nos han estafado, una falsa constructora. Yo fui multada de esta primera casa que te dije que finalmente no la compré, sino la devolví. Y hemos aprendido también sobre construcción, sobre cómo hacer. Por eso esto es muy importante que tú sepas el conocimiento financiero y un poquito también de conocimiento a breves rasgos de qué es una casa, qué necesita una casa. Quiero que te lleves todas estas tareas de cómo manejar un mini crédito, cómo manejar tu cuentita de ahorros, cómo manejar también el espacio en donde quieres vivir. Si estás buscando una casa de un piso, un departamento, una casa de 2 pisos, quieres un gran patio, quieres una gran cocina o quieres priorizar tu habitación. Todos estos temas son súper importantes que los tengas clarísimo. Te invito a que los escribas dentro de un cuaderno o dentro de un blog de notas de tu celular. O si te gustan las cosas más visuales como a mí, haz tu board de Pinterest, haz tu tablero de Pinterest y empieza a poner un nombre muy bonito, porque esto también bíblicamente ya es empezar a construir y no sientas miedo, esto es construir en fe y no en tus posibilidades. A Dios les gusta que nosotros construyamos creyendo en Él, no en nuestras fuerzas, sino en las que Él nos puede dar. Prepara todos estos recursos para el siguiente episodio y evites los errores que yo cometí en el intento de comprar mi primera casa. Un intento lleno de ilusiones, pero también de muchos errores que te voy a contar. Sin embargo, todo esto fue necesario porque yo tenía que aprender a abrir los ojos, tenía que aprender a manejar estos temas de adultos y entender que no solo soy yo, sino qué es lo que quiere Dios y que siempre Dios va a querer lo mejor para mí. En el próximo capítulo te voy a contar cómo todo esto se transformó en una bella bendición que hoy me hace sentir feliz, pero también cómo las malas decisiones me llevaron a perder dinero. Quiero que sepas que siempre hay oportunidades para ti y para mí abiertas porque Dios es un Dios que nos bendice a través de las cosas materiales también. No lo veas a Dios solo como que, ok, Él me cuida mientras duermo. No, Dios te quiere ver súper bien. Y esto, antes de cerrar, fue lo que a mí me abrió los ojos. Dije, Dios a mí me quiere ver súper bien. Dios a mí me quiere bendecir. Dios a mí me quiere dar un espacio en donde yo me sienta feliz. Y ese fue el lugar en donde yo pude hacerlo a través de mi casa. Me gusta recibir personas, no muchas, siéndote sincera, pero las recibo con mucho amor. Pero más que eso, esta casa yo la llamé como el laboratorio de creaciones y diseños. Aquí yo hago muchas actividades para mis clientes, para el banco donde trabajo y en ese lugar se volvió un laboratorio que Dios tuvo preparado para mí y asimismo Dios va a preparar la casa para ti. Si eres soltera, soltero, Dios te va a dar una casa para que tú la tengas como una inversión, como un espacio propio, puedas hasta alquilarlo o puedas vivir ahí como yo decidí. O si ya tienes una familia, va a ser el lugar en donde vas a construir las primeras memorias de tu familia, los avances de tu familia y cómo el trabajo en equipo te lleva a tener una realidad como un hogar. Quiero que te vayas bendecido, conectado en que la fe y la creencia en Dios te pueden ayudar, aunque no tengas $1 en el bolsillo como me pasó a mí. Pero el paso es empezar a visualizar, empezar a creer y empezar a buscar qué es lo que realmente quieres para ti. Retroceder
2 minutos antes y mira las tareas que te dejé para que empieces a hacer tu escritura de qué es lo que quieres o empiezas a hacer tu tablero de fotos en Pinterest y así puedas ya visionar qué es lo que quieres. Sé que te vas a confundir mucho, yo a veces quería la casa de una planta, luego de dos, después quería un patio grande, después quería un cuarto grande, en fin. Eso tú lo tienes que ir descubriendo y nos vemos en el capítulo 2 para contarte más sobre qué es comprar una casa. Dios te bendiga. Sígueme en mis cuentas majito_ag de Instagram, de TikTok y encontrarás más información como estas, que es muy valiosa para tomar decisiones financieras y también cómo crear negocios con diseño de experiencias digitales. Soy María José Alcíbar, una persona real con historias reales para gente real como tú. Nos vemos, dale like a este episodio, suscríbete a mi canal, compártelo a una persona que crees que necesita también tener esta información. Bye.